El plasma ardía contra el casco de la nave mientras Jake Morrison esquivaba a otro disparo mortal. Sus manos volaban sobre los controles, cada movimiento calculado para mantener viva a su tripulación. La flota alien había aparecido sin previo aviso, rodeando completamente su pequeña nave exploradora. La comunicación crepitó con una voz femenina llena de autoridad y desprecio. La traducción automática convirtió sus palabras alienígenas en español perfecto. Humanos patéticos, entreguen su nave inmediatamente. Somos la Armada Imperial, Zephyrian. Resistir es inútil. Jack intercambió miradas con su copiloto, Ryan Clark. Ambos sabían que estaban superados en número 1000-1. Las naves enemigas se extendían como una telaraña mortal alrededor de ellos, cada una del tamaño de un crucero terrestre. Capitán Morrison, la voz alienígena continuó. Soy la comandante suprema, Veridian de la Quinta Flota Imperial. Sus armas primitivas no pueden dañar nuestros escudos. Su tecnología es inferior. Su especie es débil. La pantalla principal se iluminó mostrando una figura imponente. La alien era alta y elegante, con piel dorada y ojos que brillaban como diamantes azules. Su uniforme negro estaba decorado con insignias que parecían estar hechas de metal líquido. Una corona delicada pero intimidante descansaba sobre su cabeza calva. Observo que permanecen en silencio, dijo Veridian con una sonrisa cruel. Quizás necesiten motivación adicional. Una de las naves alienígenas disparó un rayo que pasó peligrosamente cerca de su ventana de observación. El calor residual hizo que los sistemas de ventilación trabajaran al máximo. Eso fue una advertencia, continuó la comandante. La próxima vez no fallaremos. Tienen 30 segundos para decidir, entregar su nave o convertirse en cenizas cósmicas. Jake activó el comunicador interno. Lisa, necesito todo el poder disponible en los motores. Kevin, prepara los cañones de plasma aunque sepamos que es inútil. Emma, mantén los escudos al máximo. Sus oficiales trabajaron febrilmente en sus estaciones. Lisa Morgan, su ingeniera jefe, respondió desde la sala de máquinas. Los motores están al límite, capitán. No podemos mantener esta velocidad por mucho tiempo. Kevin Peters, el artillero, reportó. Armas listas, aunque sus escudos son al menos 10 veces más fuertes que nuestro poder de fuego máximo. Emma Rodríguez, la oficial de defensa, añadió. Escudos al 100%. Pero solo resistirán 1 o 2 disparos directos de sus armas principales. El cronómetro marcaba 15 segundos cuando Veridian habló nuevamente. Su tiempo se agota. Observo que siguen maniobras evasivas inútiles. Admirable pero tonto. Jake sabía que necesitaba ganar tiempo. Activó el canal de comunicación externa. Comandante Veridian, somos exploradores pacíficos. No representamos ninguna amenaza para su imperio. La risa de Veridian resonó por toda la nave. Pacíficos pero armados. Exploradores pero en territorio imperial sin permiso. Sus contradicciones son tan primitivas como su tecnología. 5 segundos. Ryan murmuró. Jake, tenemos que intentar algo. Cualquier cosa. El capitán Morrison estudió las formaciones enemigas, buscando cualquier debilidad, cualquier oportunidad. Su mente trabajaba a velocidad máxima, analizando posibilidades que parecían imposibles. Tiempo agotado, declaró Veridian. Preparen armas principales. Destruyan esa nave insignificante. Las naves alienígenas comenzaron a brillar con energía mortal. Sus cañones principales se cargaron con poder suficiente para vaporizar una pequeña luna. Los escudos de la nave humana parpadearon nerviosamente. Sabiendo que el final estaba cerca, Jake respiró profundamente. En momentos como estos, los humanos revelaban su verdadera naturaleza. No era el momento de rendirse, era el momento de mostrar por qué la humanidad había sobrevivido a todo lo que el universo había lanzado contra ellos. Tripulación, dijo calmadamente por el comunicador interno. Prepárense para maniobra de emergencia Alfa 7. Vamos a demostrar a estos aliens lo que significa subestimar a un humano. Los ojos de Veridian se entrecerraron mientras observaba las lecturas de energía de la nave humana. Algo había cambiado en sus patrones de vuelo. La comandante alien habló por última vez antes del primer disparo. Arrodíllate
o muere humano insignificante. Jake Morrison sonrió mientras sus dedos danzaban sobre los controles de combate. La flota Zephyrian no tenía idea de lo que estaba por suceder. Habían subestimado gravemente a su presa. Los humanos tenían una reputación en la galaxia que estas aliens aparentemente no conocían. Cuando acorralabas a un humano, cuando le dabas solo 2 opciones terribles, él encontraba una tercera opción que nadie había considerado. Ryan sintió la familiar tensión precombate, llenando la cabina. «Aquí vamos», murmuró. Las armas alienígenas se prepararon para disparar cuando algo extraordinario comenzó a suceder. La pequeña nave humana había estado ejecutando un patrón de vuelo que parecía errático y desesperado. Pero Jake había estado calculando velocidades, posiciones y tiempos de recarga. Su plan era tan audaz que bordeaba la locura completa. «Lisa, necesito sobrecarga de motores en 3 segundos», ordenó Jake. «Eso podría destruir los sistemas de propulsión», respondió su ingeniera. «Prefiero explotar intentándolo que rendirme sin luchar». Veridian frunció el ceño mientras observaba las lecturas energéticas anómalas de la nave humana. Sus sensores detectaban fluctuaciones extrañas en sus motores principales. «¿Qué están tramando estos primitivos?», murmuró para sí misma. El primer disparo alienígena salió de los cañones principales de 3 naves simultáneamente. Rayos de energía pura cortaron el espacio hacia la posición donde debería estar la nave humana. Pero Jake había anticipado el momento exacto del disparo. En el último segundo posible, activó la sobrecarga total de motores. La nave humana se disparó hacia adelante, con una aceleración que habría sido imposible bajo circunstancias normales. Los rayos alienígenas pasaron por el espacio vacío donde había estado la nave momentos antes. Pero el plan de Jake apenas comenzaba. La verdadera sorpresa estaba por llegar. «Kevin, dispara todo lo que tenemos al casco de la nave líder», gritó Jake mientras maniobraba entre las formaciones enemigas. «Capitán, nuestras armas no pueden penetrar sus...». «No necesito penetrar, solo necesito crear una distracción». Los cañones de plasma de la nave humana dispararon todo su poder contra los escudos de la nave insignia de Veridian. Como predijo Kevin, los disparos no causaron daño real, pero sí crearon una explosión de luz brillante que temporalmente cegó los sensores de las naves cercanas. En esos preciosos segundos de confusión, Jake ejecutó la parte más peligrosa de su plan. Su nave se zambulló directamente hacia el centro de la formación enemiga, usando la propia masa de las naves alienígenas como escudo contra los disparos de sus compañeras. Las aliens no podían disparar sin arriesgar golpear sus propias naves. «Malditos humanos astutos», rugió Veridian mientras observaba cómo su presa había convertido su superioridad numérica en una desventaja táctica. Jack sonrió mientras navegaba el laberinto mortal de cascos alienígenas. «Ryan, prepara las cargas de emergencia. Vamos a demostrar por qué nunca debes subestimar a un humano desesperado». El verdadero espectáculo apenas comenzaba. La humanidad estaba por enseñar a una comandante alienígena muy arrogante una lección que nunca olvidaría. La nave humana danzaba entre los gigantescos cascos enemigos, como un insecto evadiendo pisotones de elefantes. Cada movimiento era preciso, cada giro calculado al milímetro. Jake conocía los puntos ciegos de las naves grandes, porque había estudiado diseños similares durante años. Veridian golpeó su consola de comando con frustración. «Escuadrones Gamma y Delta intercepten esa nave inmediatamente. No permitan que escape». Pero Jake no planeaba escapar todavía. Su nave se dirigió directamente hacia la estructura más masiva de la flota enemiga, una nave nodriza del tamaño de una pequeña ciudad que servía como centro de comando secundario. «Capitán Morrison», la voz de Veridian crepitó por el comunicador, ahora llena de ira en lugar de arrogancia. «Han retrasado lo inevitable. Cuando los capture desearán haber elegido una muerte rápida». Jackie respondió calmadamente mientras esquivaba un campo de asteroides artificiales que las aliens habían lanzado para bloquear su ruta de escape. «Comandante, creo que no entiende completamente con quién está tratando». Su nave ejecutó un giro imposible que habría destruido cualquier nave de diseño alienígena. Pero la ingeniería humana había sido diseñada para soportar maniobras extremas. Los sistemas de amortiguación anti-inercia trabajaron al límite, pero resistieron. «Emma, redirige toda la energía de soporte vital a los escudos delanteros», ordenó Jake.
Vamos a necesitar cada julio de poder para lo que viene. Capitán, eso nos dará solo 5 minutos de oxígeno, advirtió Emma. 5 minutos son suficientes. La nave humana aceleró hacia el corazón de la formación enemiga, donde esperaba la mayor concentración de naves de guerra Zephyrian. Para un observador externo, parecía un acto de suicidio desesperado. Pero Jake Morrison tenía un plan que dependía de una característica única de la psicología humana: la voluntad de arriesgar todo por una oportunidad imposible de victoria. Las aliens estaban por aprender que cuando un humano dice «hazme hacerlo», realmente lo dice en serio. The alien fleet's massive command ship loomed ahead like a metallic mountain floating in space. Jake's navigation computer screamed warnings about collision courses and structural integrity failures, but he ignored them all. His crew had learned to trust his impossible maneuvers over the years of exploration together. Commander Veridian's voice crackled through the communication system again, but this time there was something different in her tone. The arrogance was still there, but underneath it lurked the first hint of uncertainty. Human vessel, you are flying directly toward certain destruction. My command ship's defensive arrays will vaporize you before you can even approach our outer perimeter. Jake smiled grimly as he watched the tactical display. The Zephyrian fleet has been forced to alter their perfect formation to avoid accidentally destroying their own command ship while pursuing his small vessel. Their overwhelming numerical advantage was becoming a liability as they struggled to coordinate their movements in the increasingly chaotic battlefield. Lisa, how are those engines holding up? Jake called out to his engineering bay. We're running at 200% of recommended maximum. Lisa's voice came back strained. The fusion reactors are showing stress fractures, and the quantum manifolds are operating in the red zone. I can give you maybe 3 more minutes of this acceleration before we risk a catastrophic overload. That's all I need, Jake replied, his fingers dancing across the helm controls. Kevin, I want you to prepare a full spread of quantum torpedoes, but don't arm them yet. We're going to use them as decoys. Decoys. Sir, Kevin's confusion was evident in his voice. Trust me on this one. When I give the signal, fire them at maximum spread toward the command ship sensor array, but keep the warheads inactive. I want them to think we're launching a desperate final attack. The pursuing Zephyrian fighters were gaining ground now, their sleek designs cutting through space with predatory grace, their weapons charged with deadly energy as they prepared to end the chase that had already lasted far longer than anticipated. Veridian watched the tactical display from her command throne, her golden features twisted into a mask of barely controlled fury. No single enemy vessel had ever caused this much disruption to an Imperial fleet formation. The human ship was like a virus in her perfect military machine, causing chaos wherever it went. I-Fighter squadrons, coordinate your attack vectors, she commanded. I want that ship disabled, not destroyed. I have questions for its captain before I decide how he dies. But Jake had been monitoring their communication frequencies, and his ship's advanced translation systems had decoded their tactical discussions. He knew they wanted him alive, which gave him a psychological advantage he intended to exploit ruthlessly. Ryan, take over helm control for exactly 10 seconds when I give you the signal, Jake ordered. I need to access the emergency protocols manually. Jake, what are you planning? Ryan asked, though he was already moving his hands to the backup flight controls. Something that's either going to save us all or kill us spectacularly, Jake replied. Either way, it'll be memorable. The command ship's defensive turrets began tracking their approach, massive weapons that could punch holes through asteroid fields, swiveling to acquire their small target. Warning lights bathed the Zephyrian breach in crimson as proximity alarms wailed. Seer, the human vessel is maintaining its collision course, reported a junior officer. Impact in 47 seconds at current velocity. Veridian leaned forward in her throne, studying the tactical readouts with growing unease. Something about this approach felt wrong, too deliberate, too confident for a suicide run. What are you planning, little human? She whispered to herself. Jake's hands moved to a seal panel he had hoped never to use. Inside lay the emergency protocols developed by Earth's military strategists for exactly this type of scenario, outnumbered, outgunned, and facing capture or death.
The human response was typically unconventional. Emergency Protocol 7, he announced to his crew. Authorization Morrison Alpha 779. Captain, that protocol hasn't been tested under combat conditions. The theoretical simulations showed a 70% chance of catastrophic failure. It'll take 70% over 0%, Jake replied grimly. Lisa, I need you to create a feedback loop in our warp core containment field. Not enough to cause an explosion, but enough to create a massive electromagnetic pulse. That's insane, Jake, Lisa protested. Even if it works, the EMP will fry half our systems. Better than being captured by aliens who think humans are primitive, Jake shot back. Do it. The command ship's defensive arrays open fire, sending streams of coherent energy toward the approaching human vessel. But Jake had been counting on their predictable targeting systems. At the last possible moment, he triggered the quantum torpedo spread. The torpedoes spread out in a perfect pattern, their inactive warheads reflecting and scattering the defensive fire in a spectacular light show. The Zephirian gunners, confused by the multiple targets, split their fire and missed the real threat, the small ship threading between their shots like a needle through cosmic thread. Now, Lisa! Jake shouted. Deep in the engineering bay, Lisa Morgan initiated the most dangerous procedure she had ever attempted. The warp core's containment field began fluctuating in a carefully controlled pattern, building up electromagnetic energy like a massive battery preparing to discharge. Veridian watched in horror as the human ship passed through her defensive fire unharmed. Impossible, she breathed. No ship that small should be able to coordinate such a maneuver. The human vessel was now less than 5 kilometers from her command ship's hull, close enough that her defensive turrets couldn't track it without risking damage to her own vessel. The small ship skimmed along the massive hull like a parasite, moving toward the primary sensor array. All hands, brace for electromagnetic discharge, Jake announced ship-wide. This is going to hurt. The feedback loop Lisa had created reached critical mass. The human ship's warp core released a directed electromagnetic pulse that spread across the Zephirian command ship like invisible wildfire. Every electronic system within a 5-kilometer radius began experiencing cascading failures. Lights flickered and died on Veridian's bridge as backup systems struggled to compensate for the massive electrical interference. Tactical displays went dark, communication arrays fell silent, and most critically, the weapons targeting systems crashed completely. Damage report, Veridian shouted into the emergency lighting. All primary systems offline. Her tactical officer reported, his voice barely audible over the sparking consoles. The electromagnetic pulse has overloaded our neural network interfaces. We're operating on emergency power only. Jake's ship's systems hardened against its own EMP weapon, pulled away from the disabled command ship, and accelerated toward the edge of the fleet formation. But he wasn't fleeing yet. The most dangerous part of his plan was still to come. Kevin, arm all remaining torpedoes, he ordered. Target the communication relay stations on the surrounding ships. I want to isolate their command structure. Sir, we only have 6 torpedoes left, Kevin warned. Then we better make them count, Jake replied. Emma, prepare for evasive pattern Delta. We're about to make them very angry. The quantum torpedoes streaked across space toward their targets, each one aimed at a critical communication node on different ships in the Zephirian formation. The aliens, still reeling from the EMP attack and struggling to restore communications with their command ship, were slow to respond to the new threat. 5 of the 6 torpedoes found their marks, exploding against communication arrays and sensor clusters. The carefully coordinated alien fleet suddenly found itself blind and mute, unable to communicate effectively or coordinate their movements. Veridian, watching her perfect fleet dissolve into chaos from her darkened bridge, felt something she hadn't experienced in decades of military service: genuine respect for an enemy. The Hulan captain had turned their greatest advantages against them with nothing but audacity and creative thinking. Get me emergency communications with any ship still able to respond, she ordered. I want that human taken alive, no matter the cost. But Jake Morrison was far from finished with his demonstration of human ingenuity.
As his small ship danced between the confused alien vessels, he prepared to show Commander Veridian why humanity had earned its reputation as the most unpredictable species in the galaxy. The real surprise was yet to come. La flota Zephyrian flotaba en el espacio como una colección de gigantes ciegos y mudos. Jake observaba desde su puente el caos que había creado con una sola maniobra coordinada. Las naves alienígenas chocaban unas contra otras, mientras intentaban restablecer comunicaciones básicas y sistemas de navegación. «Excelente trabajo, tripulación», dijo Jake, mientras estudiaba las lecturas de daños en su pantalla táctica. «Ahora viene la parte realmente peligrosa». Ryan lo miró con incredulidad. «¿La parte peligrosa? ¿Qué acabamos de hacer entonces un paseo por el parque?» Jake sonrió mientras sus dedos trabajaban sobre la consola de comunicaciones. «Ryan, hasta ahora solo hemos estado jugando a las escondidas. Ahora vamos a enviar un mensaje que estos aliens nunca olvidarán». En el puente de comando de Veridian, los técnicos trabajaban febrilmente para restaurar los sistemas básicos. La comandante alien observaba las pantallas parpadeantes con una mezcla de furia y fascinación creciente. Ningún enemigo había logrado jamás neutralizar una flota imperial con una sola nave pequeña. «Comandante, hemos restablecido comunicaciones de corto alcance con 12 naves, pero nuestros sensores principales siguen inoperativos. Es como si estuviéramos navegando a ciegas». Veridian golpeó su puño contra el brazo de su trono. ¿Cómo es posible que una especie primitiva haya desarrollado armas electromagnéticas tan sofisticadas? Nuestros informes de inteligencia indicaban que los humanos apenas habían desarrollado viajes interestelares básicos. Quizás nuestros informes estaban incompletos, sugirió su segundo al mando con cautela. La comunicación crepitó cuando la voz de Jake Morrison llegó a través de todos los canales disponibles. Su tono era calmado, casi conversacional, lo que lo hacía aún más. «Comandante Veridian, me gustaría proponer una pequeña demostración de por qué subestimar a los humanos es siempre un error costoso». Veridian se enderezó en su trono, sus ojos brillando con nueva atención. «Humano arrogante, has retrasado tu inevitable captura por unos minutos. Eso no cambia el resultado final». «Ah, pero eso es donde te equivocas», respondió Jake mientras navegaba su nave entre los restos de comunicaciones flotantes que habían sido arrancados de las naves alienígenas. «Verás, comandante, los humanos tenemos una característica única en la galaxia. Cuando nos acorralan, cuando nos dan solo opciones imposibles, encontramos una tercera opción que nadie consideró». Lisa Morgan trabajaba febrilmente en la sala de máquinas, reconfigurando los sistemas de la nave según las especificaciones que Jake le había transmitido. Era un plan tan audaz que bordeaba la locura, pero había aprendido a confiar en la intuición táctica de su capitán durante años de misiones juntos. «Jake, la modificación que estás pidiendo podría sobrecargar nuestros escudos permanentemente», advirtió por el comunicador. «Si esto no funciona, quedaremos completamente indefensos». «Lisa, si esto no funciona, estar indefenso será el menor de nuestros problemas», respondió Jake mientras establecía un curso directo hacia el centro de la flota alien desorganizada. Kevin Peters observaba las lecturas de armas con creciente alarma. «Capitán, detecto que varias naves enemigas están intentando recargar sus sistemas de armas principales. Si coordinan un ataque masivo, no podremos esquivar todos los disparos». «Eso es exactamente lo que estoy esperando que intenten», dijo Jake con una sonrisa que sus oficiales habían aprendido a reconocer como señal de que su capitán estaba por hacer algo espectacularmente arriesgado. Emma Rodríguez monitoreaba los escudos mientras trabajaba para implementar las modificaciones de emergencia que Jake había ordenado. «Capitán, estoy redistribuyendo toda la energía de los escudos según sus especificaciones. Pero esto va contra todos los protocolos de seguridad conocidos». «Emma, los protocolos de seguridad son para situaciones normales», respondió Jake. «Y esta definitivamente no es una situación normal». En el espacio que los rodeaba, las naves Zephyrian comenzaban a recuperar algunos de sus sistemas básicos. Veridian había logrado establecer comunicación directa con sus comandantes de escuadrón más cercanos, y estaba organizando un ataque coordinado masivo. «Todas las naves disponibles establezcan un patrón de fuego convergente», ordenó por el canal de emergencia.
Quiero que esa nave humana quede atrapada en un campo de fuego cruzado del que no pueda escapar. 18 naves alienígenas comenzaron a maniobrar lentamente hacia posiciones de ataque. Sin sus sistemas de navegación automática, tenían que confiar en controles manuales y estimaciones visuales, lo que hacía sus movimientos predecibles para alguien que sabía qué buscar. Jake estudió los patrones de movimiento enemigo con la intensidad de un maestro de ajedrez, analizando el tablero. Cada nave que se movía hacia posición de ataque le daba más información sobre sus capacidades y limitaciones actuales. Muy bien, comandante, murmuró para sí mismo mientras calculaba vectores y tiempos. ¿Quieres ver lo que un humano desesperado puede hacer cuando lo acorralas? Te voy a dar exactamente eso. Activó el comunicador para toda la nave. Atención tripulación, prepárense para la maniobra Fénix. Repito, maniobra Fénix en 30 segundos. Asegúrense de que todos los sistemas no esenciales estén desconectados. Ryan palideció al escuchar el nombre del código. Jake, la maniobra Fénix nunca se ha probado fuera de simulaciones. Los cálculos teóricos muestran una probabilidad de supervivencia de apenas 30%. Ryan, en este momento 30% suena optimista, respondió Jake mientras sus manos volaban sobre los controles preparando la secuencia más peligrosa que cualquier piloto humano hubiera intentado jamás. La maniobra Fénix era una táctica desesperada desarrollada por los estrategas militares de la Tierra para situaciones exactamente como esta. Superados numéricamente sin posibilidad de escape convencional. Requería usar el propio impulso de la nave como arma, convirtiendo una pequeña nave exploradora en un proyectil dirigido capaz de causar daños masivos. Lisa, necesito sobrecarga total de motores en 15 segundos, ordenó Jake. Todo lo que los reactores puedan dar sin explotar inmediatamente. Entendido, capitán. Los motores estarán al máximo rendimiento, pero esto agotará nuestras reservas de combustible en menos de 2 minutos. 2 minutos son suficientes para cambiar el curso de esta batalla. Las naves de Firian habían completado sus posiciones de ataque. 18 cañones principales apuntaban hacia el pequeño punto donde flotaba la nave humana, listos para convertirla en plasma ionizado con el primer disparo coordinado. Veridian observó la formación perfecta de sus naves con satisfacción. Humano Morrison, ha llegado el momento de demostrar si su arrogancia puede protegerlo de la realidad física. Todas las naves, preparen disparo coordinado. Jake respiró profundamente mientras estudiaba la formación enemiga una última vez. La maniobra Fénix dependía de timing perfecto y cálculos precisos. Un error de una fracción de segundo significaría muerte instantánea para él y su tripulación. Muy bien, comandante, murmuró Jake mientras iniciaba la secuencia de la maniobra. Me dijiste que me arrodillara o muriera. Te voy a mostrar por qué los humanos siempre encuentran una tercera opción. Sus dedos se movieron hacia los controles finales mientras los motores de la nave comenzaron a rugir con poder suficiente para impulsar una nave 10 veces más grande. La pequeña nave humana estaba por convertirse en algo que las aliens nunca habían visto antes. Un misil tripulado guiado por pura determinación humana. El espacio alrededor de ellos se preparó para presenciar por qué la humanidad había ganado su reputación como la especie más impredecible y tenaz de la galaxia. Iniciando maniobra Fénix en 3, 2, 1, los motores de la nave humana rugieron con la fuerza de una estrella moribunda mientras Jake Morrison lanzó su nave directamente hacia el corazón de la formación enemiga a una velocidad que desafió todas las expectativas alienígenas. Las naves Zephyrian abrieron fuego simultáneamente, pero Jake había calculado perfectamente sus tiempos de reacción. Su nave se zambulló entre los rayos de energía mortal, como una bala atravesando gotas de lluvia, cada movimiento ejecutado con precisión milimétrica. ¡Imposible!, gritó Veridian mientras observaba cómo la pequeña nave humana navegaba a través de un campo de fuego que debería haber sido absolutamente letal. Ningún piloto puede calcular esas trayectorias a esa velocidad. Pero Jake no estaba simplemente esquivando. La maniobra Fénix era mucho más compleja que mientras su nave aceleraba hacia el centro de la formación enemiga, Lisa ejecutó la segunda fase del plan. Redirección total de energía. Redirigiendo toda la energía de soporte vital y escudos a los deflectores delanteros. Gritó Lisa sobre el rugido de los motores sobrecargados. Tenemos exactamente 90 segundos de aire respirable.
La nave humana se convirtió en un proyectil blindado que cortó a través del espacio como una lanza arrojada por un dios furioso. Su velocidad era tan extrema que las naves alienígenas no podían ajustar su fuego lo suficientemente rápido para seguir su trayectoria. Kevin observó con fascinación y terror, mientras los sensores mostraban su velocidad ascendiendo más allá de límites seguros. Capitán, estamos excediendo la velocidad máxima de diseño en un 200%. El casco no puede mantener integridad estructural por mucho tiempo. Solo necesito 60 segundos más, respondió Jake mientras maniobró entre dos naves alienígenas masivas, usando sus propios cascos como escudo contra el fuego de sus compañeras. Emma monitoreaba los escudos delanteros mientras la nave atravesaba campos de energía residual y fragmentos de metal que habrían destruido cualquier nave normal. Los deflectores están aguantando, pero las fluctuaciones de energía están sobrecargando todos los circuitos secundarios. Ryan observó la pantalla táctica con incredulidad mientras la pequeña nave humana causaba caos absoluto en la formación alienígena perfectamente ordenada. Jake, están comenzando a dispararse entre ellos tratando de alcanzarnos. Hemos convertido su superioridad numérica en un campo de tiro, amigo. Era exactamente lo que Jake había calculado. Las naves se ferían desesperadas por detener la nave humana que danzaba entre ellas como un fantasma vengativo. Comenzaron a disparar sin considerar las posiciones de sus propias fuerzas. Los rayos de energía diseñados para destruir al pequeño intruso comenzaron a golpear cascos alienígenas. ¡Alto el fuego!, gritó Veridian por el canal de comunicaciones de emergencia. Están golpeando naves aliadas. Pero era demasiado tarde. El pánico se había apoderado de los comandantes de las naves individuales, sin comunicaciones coordinadas y con sus sensores comprometidos. Cada capitán tomaba decisiones independientes basadas en información incompleta. Jake ejecutó la fase final de la maniobra Fénix. En lugar de continuar atravesando la formación, cambió abruptamente de dirección y aceleró directamente hacia la nave insignia de Veridian. Pero no tenía intención de estrellarse contra ella. Lisa, necesito inversión completa de polaridad en los deflectores en 5 segundos, ordenó mientras la nave comando alienígena crecía en su pantalla visual hasta llenar todo su campo de visión. Eso creará una onda de choque electromagnética que podría freír nuestros propios sistemas, advirtió Lisa. Confía en mí, gritó Jake mientras iniciaba una secuencia de maniobras que haría que la nave se acercara a menos de 100 metros del casco de la nave comando. A bordo de la nave insignia, Veridian observó con horror creciente mientras la nave humana se dirigía directamente hacia ella a velocidad suicida. ¡Escudos al máximo! ¡Prepárense para impacto! Pero Jake no tenía intención de chocar. En el último momento posible, mientras la nave comando llenaba completamente su pantalla frontal, ejecutó la maniobra más arriesgada de toda la secuencia. Un giro de 90 grados a velocidad máxima que habría destruido cualquier nave de construcción normal. Los sistemas de amortiguación inercial humanos diseñados para soportar maniobras extremas trabajaron más allá de sus límites de diseño. La tripulación fue aplastada contra sus asientos, mientras fuerzas gravitacionales artificiales luchaban por mantener la integridad estructural de la nave. En ese momento crítico, Lisa invirtió la polaridad de los deflectores. La energía acumulada durante la maniobra se liberó en una onda electromagnética masiva que golpeó la nave comando alien desde una distancia de menos de 50 metros. Todos los sistemas de la nave insignia se apagaron instantáneamente. Luces, gravedad artificial, soporte vital, armas, todo se desconectó mientras la onda de choque electromagnética sobrecargó cada circuito en el masivo casco alienígena. Veridian flotó en la oscuridad absoluta de su puente comando, rodeada solo por el silencio del espacio y el resplandor débil de las luces de emergencia. Su flota perfecta había sido neutralizada por una sola nave pequeña tripulada por humanos, que se negaron a aceptar la derrota como opción. La nave de Jake se deslizó silenciosamente lejos de la nave comando paralizada, sus motores finalmente silenciosos después de la sobrecarga masiva, pero habían logrado algo imposible. Una sola nave humana había derrotado a una flota imperial completa usando nada más que ingenio, audacia y la negativa humana característica a rendirse ante probabilidades imposibles. Tripulación, dijo Jake calmadamente mientras observaba la flota alien flotando inmóvil en el espacio.
creo que acabamos de enviar un mensaje muy claro sobre lo que sucede cuando alguien subestima a la humanidad. Ryan sonrió mientras verificaba que sus sistemas de navegación seguían funcionando. ¿Y cuál es ese mensaje exactamente? Jake se recostó en su silla de capitán mientras contemplaba el campo de batalla silencioso que los rodeaba. Que cuando un humano dice, hazme hacerlo, realmente lo dice en serio. En la oscuridad de su nave comando, Veridian finalmente comprendió por qué los informes de inteligencia sobre la humanidad habían estado tan terriblemente equivocados. No era que los humanos fueran tecnológicamente superiores, era que poseían algo que ninguna otra especie en la galaxia había desarrollado: la capacidad de encontrar victorias imposibles en situaciones sin esperanza. El silencio del espacio fue interrumpido cuando los sistemas de comunicación de emergencia de la nave Insignia finalmente se reactivaron. La voz de Jake Morrison llegó a través del canal, tranquila y respetuosa, pero cargada con una autoridad nueva que Veridian nunca había escuchado en la voz de un prisionero. Comandante Veridian, creo que es momento de renegociar los términos de nuestra conversación. La comandante alien flotó en la oscuridad de su puente comando durante varios minutos antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de superioridad. Capitán Morrison, parece que subestimé gravemente las capacidades de su especie. Jake sonrió mientras observaba la flota alien paralizada flotando inmóvil. Comandante, eso es un error que muchas especies han cometido. La diferencia es que nosotros los humanos tendemos a ser muy educativos en nuestras correcciones. Los sistemas de la nave de Jake funcionaban con energía de emergencia, pero estaban vivos y móviles, lo que era más de lo que se podía decir de cualquier nave en la flota Zephyrian. Lisa trabajaba para restaurar los sistemas principales mientras el resto de la tripulación monitoreaba. Capitán, reportó Emma desde su estación. Detecto que algunas naves enemigas están comenzando a restaurar energía básica, pero sus sistemas de armas principales siguen completamente inoperativos. Kevin, mantén nuestras armas entrenadas en la nave comando, pero no armes los torpedos. Quiero que sepan que podríamos atacar, pero estamos eligiendo no hacerlo. Era una demostración psicológica cuidadosamente calculada. Jake entendía que la verdadera victoria no venía de destruir al enemigo, sino de demostrar tan completamente tu superioridad que la resistencia futura se volviera impensable. En su nave comando, Veridian trabajaba con sus oficiales para evaluar los daños. Los reportes que llegaban de toda la flota pintaban un cuadro humillante. Una formación imperial completa había sido neutralizada por una sola nave exploratoria humana sin perder una sola vida alienígena en el proceso. Comandante, reportó su oficial de inteligencia con voz temblorosa sobre encuentros previos con naves humanas. Parece que hemos estado operando con información completamente incorrecta sobre sus capacidades militares. Los humanos no eran la especie primitiva que sus reportes habían indicado. Eran algo mucho más peligroso, una especie que había aprendido a convertir desventajas a... Oficial de comunicaciones, ordenó Veridian, establezca un canal directo con la nave humana. Es momento de que tenga una conversación más honesta con el capitán Morrison. La pantalla principal del puente de Jake se iluminó mostrando la figura de Veridian. La comandante alien lucía diferente ahora, menos arrogante, más cautelosa, pero también con un nuevo respeto en sus ojos que no había estado ahí antes. Capitán Morrison, comenzó Veridian, eligiendo sus palabras cuidadosamente, debo admitir que mi evaluación inicial de su especie fue inadecuada. Jake se recostó en su silla de capitán, proyectando una calma casual que sabía tendría un efecto psicológico poderoso. Comandante, es un error comprensible. Muchas especies ven nuestro tamaño relativamente pequeño y nuestra tecnología aparentemente simple y asumen que somos una amenaza menor. Y sin embargo, continuó Veridian, una sola de sus naves ha neutralizado completamente una flota imperial que ha conquistado 12 sistemas estelares, sin una sola derrota. Ryan murmuró para Jake en privado. 12 sistemas estelares. Estábamos lidiando con conquistadores serios. Jake asintió casi imperceptiblemente antes de responder a Veridian. Comandante, creo que hay una diferencia fundamental en nuestras filosofías militares. Ustedes confían en superioridad numérica y tecnológica. Los humanos hemos aprendido a confiar en adaptabilidad e innovación.
¿Innovación?, preguntó Veridian, claramente luchando con el concepto. La capacidad de encontrar soluciones nuevas a problemas viejos, explicó Jake. De ver posibilidades donde otros ven solo limitaciones, de convertir debilidades en fortalezas y encontrar oportunidades en situaciones desesperadas. Veridian consideró estas palabras mientras observaba su flota paralizada a través de sus ventanas de observación restauradas. Capitán Morrison, debo hacer una pregunta directa. ¿Representa usted a una fuerza militar humana más grande? Jake sonrió, sabiendo que esta pregunta llegaría eventualmente. Comandante, represento a la Alianza de Exploración Terrestre. Somos exploradores y científicos, no conquistadores. Pero cada humano está entrenado en principios de supervivencia y defensa. Lo que vio hoy no fue capacidad militar especializada. Fue simplemente un humano normal, haciendo lo que los humanos hacen cuando se enfrentan a probabilidades imposibles. El impacto de esta declaración en Veridian fue visible. Si esto era lo que un explorador humano normal podía lograr, ¿qué podría hacer un militar humano entrenado específicamente para combate? ¿Qué propone ahora Capitán Morrison?, preguntó Veridian después de una larga pausa. Jake había estado esperando esta pregunta. Propongo que establecemos un diálogo entre nuestras especies. Los humanos no buscan conquista o dominación. Buscamos conocimiento, comercio e intercambio pacífico. Pero también defendemos ferozmente nuestra libertad y la de nuestros aliados. ¿Y si mi gobierno imperial decide que la humanidad representa una amenaza que debe ser eliminada?, preguntó Veridian directamente. La respuesta de Jake fue tranquila pero cargada con una certeza absoluta que envió escalofríos por la columna vertebral de la comandante alien. Entonces su gobierno descubrirá lo que sucede cuando intentas extinguir a una especie que ha sobrevivido a eras de hielo, guerras mundiales, plagas y todos los otros desastres que el universo ha lanzado contra nosotros. Los humanos no se rinden, comandante. Nunca. El silencio que siguió fue roto por la voz del oficial de comunicaciones de Veridian. Comandante, estamos recibiendo señales de socorro de varias naves. Los sistemas de soporte vital están operando con energía de emergencia. Jake inmediatamente respondió. Comandante Veridian, mi tripulación tiene experiencia en reparación de sistemas electromagnéticos. Estaríamos dispuestos a asistir en la restauración de sus sistemas de soporte vital como gesto de buena voluntad. Esta oferta sorprendió completamente a Veridian. Después de demostrar su capacidad de destruir su flota completamente, el capitán humano ahora ofrecía ayuda humanitaria para salvar las vidas de sus enemigos. ¿Por qué haría eso?, preguntó Veridian con genuina confusión. Porque ese es el tipo de especie que somos, comandante, respondió Jake simplemente. Los humanos luchan ferozmente cuando deben, pero preferimos construir puentes. Veridian miró a sus oficiales, viendo en sus rostros el mismo asombro que sentía. Esta especie humana desafiaba todas las categorías que conocía. Eran guerreros formidables pero también altruistas. Eran tecnológicamente innovadores pero también diplomáticamente sofisticados. Capitán Morrison, dijo finalmente Veridian, acepto su oferta de asistencia. Y creo que mi gobierno necesita escuchar un reporte muy diferente sobre la humanidad del que había planeado originalmente. Jake sonrió mientras activaba los protocolos de rescate de su nave. Comandante, creo que este podría ser el comienzo de una relación muy interesante entre nuestras especies. Mientras la tripulación de Jake se preparaba para las operaciones de rescate, él reflexionó sobre los eventos del día. Habían enfrentado una amenaza que parecía imposible de superar y habían encontrado no solo la supervivencia sino una oportunidad para la diplomacia. Era, pensó Jake, exactamente el tipo de resultado imposible que los humanos habían estado logrando durante milenios. Cuando alguien les daba solo opciones terribles, encontraban una tercera opción que nadie había considerado. Y en este caso, esa tercera opción podría haber abierto la puerta a una nueva era de relaciones intergalácticas, donde la humanidad no sería vista como primitiva o insignificante. El espacio alrededor de ellos comenzó a llenarse con pequeñas naves de reparación, mientras las dos especies trabajaban juntas para reparar el daño causado por el conflicto.
Era una imagen que Viridian sabía recordaría por el resto de su vida. Humanos y Zephyrians trabajando lado a lado construyendo algo nuevo a partir del caos de la batalla. Quizás, pensó mientras observaba a los equipos de rescate humanos arriesgar sus propias vidas para salvar a aliens que habían sido sus enemigos momentos antes. Había mucho más que aprender sobre esta especie notable de lo que cualquiera había imaginado.